saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy día me invita a que pueda transmitir lo que es el testimonio de mi conversión, un tema que ha sido recurrente para algunos y que creo que es necesario en algún momento darlo a conocer en profundidad y con precisión, porque quizás las humildes palabras de uno puedan ayudar a que tantos otros abracen la verdadera fe. Seguramente no me conoce mucha gente, pero igualmente corresponde presentarme. Por una cuestión de respeto a quienes nos vayan a ver. Yo soy Horacio Giusto, soy un esposo, soy un hijo, soy papá, intento ser católico, intento superarme a mí mismo día a día, intento ser un buen docente en filosofía, pero ciertamente, y como lo he marcado anteriormente, el quién soy se va a definir el día que muera, porque el día que yo muera es cuando mi forma ya queda delimitada hacia la eternidad, porque hay un abandono de la materia. Ese día se va a saber definitivamente quién he sido y quién seré hacia la posteridad. Mientras tanto, estamos en un proceso constante de formación, estamos en un proceso constante de conversión día a día, estamos en un proceso constante de acercamiento a las verdades trascendentales. Sabiendo que la verdad es una, hay un proceso gradual de poder ir uno conociendo y profundizando la fe, como también conociendo y profundizando la última verdad. Ciertamente, y con esto paso a exponer mi testimonio, tenemos que saber distinguir lo que es la verdad como trascendental, como también la propia verdad, que es este camino de descubrimiento que uno tiene, sin caer en el relativismo, entendiendo lo que Ortega y Gasset definiría como yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cada circunstancia va generando que Jesucristo llegue a la vida de uno de distintas maneras, insisto una vez más, reconociendo que la fe verdadera es una necesariamente. Y este es un principio lógico sobre el cual yo me he amparado para abrazar el catolicismo. La historia de mi fe no es distinta a la de muchos en el mundo moderno. Yo tomo los sacramentos de chico hasta la primera comunión, pero luego de la primera comunión, que es un acto, podríamos decir, en cierto sentido propio de una tradición familiar, sin un arraigo profundo a lo que era la fe. Recuérdese, esto tal como se sigue de la escolástica, no se puede amar lo que no se conoce, y el conocimiento que tenía en ese momento de la fe era muy vacuo, por lo tanto el amor a la fe era vacuo. Luego de tomada la primera comunión, paulatinamente me alejo de la iglesia por distintas circunstancias de la vida. Podríamos atribuir a que en mi hogar no había una práctica profunda de la religión. A los colegios a los que asistí, claramente que estaban enemistados con la religión. El círculo de gente con el que me rodeaba no eran particularmente personas religiosas. Y así fue que paulatinamente y conforme fue pasando el tiempo, me distancio. Ya a los 18, 20, 22 años, por distintas circunstancias, decido renegar de la fe definitivamente. No encontraba lógica alguna en la religión, me vuelvo crítico de la religión, de hecho, pero ya a los 25, 26, 27 años, viendo las inconsistencias que tenía el ateísmo y sobre todo viendo la acción social de la iglesia, viendo el proceso civilizatorio, aun cuando no creía fielmente en Dios, sí reconocía las bondades de la Iglesia Católica, al menos como parte del proceso civilizatorio de Occidente. Esto tomando incluso elementos de que en paz descanse Roger Scruton, habiendo leído una obra de Thomas Wood, reconocía la importancia de la Iglesia aun cuando no creía en sus fundamentos metafísicos.
A esto acompañado a mi aversión, como en ese momento yo me autodenominaba liberal clásico, tenía mi aversión a toda expresión de izquierda, y viendo que la izquierda en términos generales rechazaba a la Iglesia Católica, también me servía como fundamento poder defender la Iglesia Católica en términos sociológicos tan solo para renegar de lo que era la izquierda. Este proceso se sostuvo. Yo, siendo liberal clásico, conozco a quien hoy es mi esposa. De hecho, la conozco en una discusión en términos de si acaso un liberal podía ser o no ser católico. Y en ese inicio de esa relación, paulatinamente, quien hoy es mi esposa me va acercando a la tradición católica, me va acercando a lo que es el rito tridentino, y allí empiezo a descubrir de a poco lo que era la presencia real de Jesucristo, y principalmente inspirado por el arte y la belleza que implicaba en sí mismo dicho rito. Yo venía desencantado de la Iglesia Católica, especialmente por la presencia de un modernismo religioso ya condenado por San Pío X en Pascendi Dominis Gregis. Yo venía desencantado de la Iglesia Católica al haber visto y presenciado tantas irregularidades, tanto en la liturgia como en la práctica pastoral, tantas ambigüedades y tantas confusiones, donde encontraba incluso más lógica en el mundo secular del liberalismo clásico. Pero fue en la tradición donde finalmente yo comprendo la raíz y la génesis de tantos males en el mundo, y en ese proceso va a estar también por detrás, quien en paz descanse, mi suegro, el padre de quien hoy es mi esposa, rezando por mí, rezando por mi conversión, para que realmente pudiera abrazar la fe católica con lo que ello implica. Sin embargo, yo todavía mantenía cierta resistencia, quizás por esta herencia liberal, de no querer comprender lo que era la jerarquía y la subordinación a un orden superior. En ese proceso, por circunstancias determinadas de la vida, que no vienen al caso ahora, me doy con que mi pareja estaba embarazada y me encuentra a mí en una situación por demás complicada en materia espiritual, en materia laboral, en materia académica, en materia familiar, claramente, en todos los aspectos. Y sin embargo, en esta adversidad y en estas circunstancias, donde yo me encontraba sin estudios, sin trabajo, sin casa, sin proyección alguna, y arraigado a grandes vicios propios del mundo liberal, profundamente arraigados en los vicios, intento encontrar respuestas, intento encontrar algún tipo de ayuda. No veía absolutamente ningún despojo de esperanza en ese momento. Y sin embargo, llega el momento dado que nace mi primera hija. Y cuando nace mi primera hija, todas esas dudas que yo tenía respecto a Dios, donde ya intentaba acercarme, pero seguía pensando si realmente creemos o no creemos en un Dios verdadero, todas esas dudas se despojan, porque a pesar de todos los errores que yo había cometido en la vida, en el momento en el que tuve a mi hija por primera vez en mis brazos, es ahí donde voy comprendiendo lo que era el misterio propio de la vida. Es ahí donde yo empiezo a entender y ver, quizás de una manera revelada en particular, que a pesar de todas las cruces y caídas que uno tenía, había un Dios que escribía derecho en renglones torcidos. Había un Dios que aún de grandes males como era mi vida, podía sacar grandes bienes.
Y subyacía un misterio más profundo todavía, que cómo algo tan imperfecto como yo podía generar algo tan perfecto como mi hija. Allí es donde yo descubro finalmente que necesariamente, y recordando a Genófanes, debía existir un ser que fuese superior, que fuese espiritual, que fuese virtuoso, que fuese perfecto, que le otorga sentido a la realidad, porque mi realidad no tenía sentido hasta ese momento. Pero es en ese momento en el que mi hija nace donde yo descubro el sentido, que es la dirección de un principio a un fin, donde todo lo que uno padece de repente tiene una respuesta. Y la respuesta es que debía darle a mi hija el padre que merecía. A partir de ese momento es donde realmente comienza mi verdadero proceso de conversión, donde ya no va a ser solo la búsqueda racional por este ser que es uno, trascendental, virtuoso, perfecto, sino que va a ser la búsqueda genuina del corazón por abrazar ya no solo la verdad, sino el amor. Porque yo descubría en cada día junto a mi hija que así como yo, tan imperfecto, podía amar tan perfectamente a un hijo, cuánto más nos podría amar el creador de toda la existencia. Es allí donde empieza a cobrar sentido la fe católica. Porque ciertamente que la fe católica, a diferencia de otras religiones, va a tener una concordancia filosófica. Pero va a haber un salto que va a trascender la pura filosofía del hombre, que es esta búsqueda genuina por el amor más profundo de Dios. De un Dios que siendo infinito se encarna en una naturaleza finita, de un Dios que siendo en términos de Hegel absoluto amo, se vuelve siervo de una criatura inferior. Allí es donde yo me di cuenta que todo lo que sabía de filosofía carecía de sentido, porque había un salto que dar, que era el salto propio de la fe, donde ya no había razón alguna. Uno desde la razón puede dar explicaciones de aspectos propiamente teológicos. Sin embargo, la fe trasciende a la razón pura. La fe trasciende absolutamente la razón pura. Y esa fe la empiezo a abrazar con mi hija, porque es mi hija la que me va llevando a Dios, la que me demuestra que existe un Dios absolutamente bueno, que es capaz de generar tantos bienes en un mundo que voluntariamente le dio la espalda a Dios. Porque mi gran conflicto con la fe había sido históricamente cómo es que Dios permite el mal. Pero algo que ni siquiera los grandes filósofos me pudieron responder adecuadamente, yo lo descubrí en esa experiencia directa con mi hija, sin por esto querer aducir el empirismo como una corriente válida. Pero sí demostrar que en esta experiencia y en este contacto que tuve con mi hija por primera vez, es donde finalmente comprendo que Dios existe, porque había respuestas que escapaban por completo a lo que yo pudiera decir. Yo podía decir desde la filosofía que la vida era principio de movimiento inmanente y espontáneo, y desde la biología podía decir que la vida era división celular autónoma, metabolismo propio y respuesta al estímulo exterior. Pero solo cuando uno tiene esa vida en sus propios brazos, solo cuando uno tiene un hijo, se da cuenta de que ese amor es inefable. Entonces, ahí es cuando paulatinamente, poco a poco, y es una lucha diaria, decido empezar a dejar cuanto vicio tuviese, decido interiorizarme más en la vida virtuosa, hasta que finalmente me di cuenta de que mi hija no debía padecer los errores que uno comete. Entonces, nunca quise casarme para darle una familia a mi hija, sino casarme por amor, porque este es el fundamento primero del matrimonio, y para que en este amor uno se ordenase, para que en este amor mi esposa se santificase y yo me santificase, y en esta santificación
nuestros hijos alcanzasen también la santificación. En ese proceso de ordenamiento es que me voy a confirmar en la fe católica, yo me confirmo con mi hija en brazos. En ese proceso de ordenamiento entiendo de que era necesario rechazar el pecado de manera directa. Es en ese proceso de ordenamiento donde asimilo la necesidad de sujetarse a una jerarquía superior capaz de direccionar debidamente la virtud, y luego de la confirmación en la fe, que es el proceso en el cual yo dejo la batalla cultural en términos seculares, con todo lo que me costó y ser cancelado en el proceso, para abocarme a lo que era una guerra espiritual. Es donde mi mensaje público da un giro, abandono el liberalismo clásico, me dedico exclusivamente a la defensa de la fe católica desde la filosofía, que es mi disciplina, y en ese transcurso Dios se manifiesta de distintas maneras. Gracias al padre Olivera Rabasi consigo dar clases en una universidad, y a partir de dar clases en una universidad se me abren otras puertas, donde ya puedo presentar mis 2 libros de manera internacional. Pero en cada gira, en cada clase, en cada diálogo en familia, he entendido que tenía una gran responsabilidad con el alma de quienes me escuchan. Por eso soy cuidadoso siempre con lo que digo, porque sé que una palabra puede inducir un error gravísimo, porque yo padecí errores gravísimos por haber malinterpretado tantas cosas que se me dijeron. Y en ese camino es cuando me caso, y luego del casamiento va a seguir un proceso constante también de fortalecer la fe, de ir conociendo paulatinamente cada dogma. Al día de hoy son materia de estudios, de ir conociendo el misterio y la transubstanciación, de ir conociendo el sentido de cada sacramento, e ir valorando las gracias de Dios. Pero al día de hoy creo que la mayor gracia de Dios en mi vida han sido claramente mis hijas, porque luego va a venir mi segunda hija. Dios quiere que venga un tercero, y si no, adoptaremos. Y en esta vida que llevamos hoy, vamos descubriendo que cada hijo más nos acerca a Dios. Mi gran miedo con mi segunda hija era si acaso iba a poder amar de la misma manera a mi segunda hija como amaba y como amo al día de hoy a mi hija mayor. Allí también empiezo a comprender el amor de Dios, que el amor de Dios nunca se divide, sino que se multiplica, y se multiplica en partes iguales. Entonces, en esa relación donde uno ve en el hijo que, sabiendo que el día de mañana se va a revelar, uno lo sigue amando, uno los sigue cuidando, uno sigue estando allí para ellos, de la misma manera que Dios, sabiendo que nosotros vamos a pecar, nos sigue amando y nos sigue esperando, como el padre del hijo pródigo. Entonces, tanto mi parábola predilecta, que es el hijo pródigo, como al santo al cual yo me encomiendo, y esto es de público conocimiento, que es San Dimas, tiene una razón de ser, que es volver con humildad a la casa del Padre, que es volver con humildad reconociendo, aunque sea en el último instante de vida, que a pesar de todos nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, de nuestros vicios, de nuestras cruces, seguimos amando a Dios porque Él nos amó primero, y porque realmente, más allá de las virtudes cardinales y más allá incluso de las virtudes teologales, hay un corazón que se inquiete, como diría San Agustín, en búsqueda de estar en paz con Dios, que es a quien más amamos, y también con las personas que amamos. Entonces, hoy mi gran esperanza es que en la eternidad me pueda reencontrar con mis hijas y con tanta gente que ya ha partido, y es ahí donde encuentro sentido a la fe católica, que nos da esta esperanza de que aún en el último momento de nuestras vidas podemos enmendar nuestras fallas y encomendarnos a un bien trascendental. Así que esto es brevemente la historia de mi conversión, de cómo hoy utilizo lo que he recibido, porque transmito lo que he recibido,
que es la filosofía, encomendarla a que mucha gente pueda, a través de la razón, acercarse a la fe, pero entendiendo que va a haber un punto donde la razón no va a ser suficiente. El ejemplo paradigmático es justamente el amor a un hijo. Uno desde la razón puede explicar lo que es una familia, pero solo quien vive en una familia sabe en profundidad lo que realmente es. Solo quien es padre sabe lo que es trabajar de sol a sol, de estar cambiando un pañal a las 3 de la mañana, de estar rezando a las 7 de la mañana porque un hijo está enfermo, de tener que ir trasnochado al trabajo porque se estuvo en la guardia del hospital la noche anterior, de tener que hacerse cargo de los hijos para que la esposa pueda hacer sus actividades, de saber lo que es tener que renunciar a giras y presentaciones para quedarse en el hogar cuidando de la familia. Solamente quien lo vive lo conoce. Y hay cuestiones que uno conoce que son intransmisibles en términos verbales. Por eso siempre insisto, uno puede enseñar lo que sabe, pero solo transmite lo que se es. Yo puedo enseñar filosofía, pero puedo transmitir lo que es el amor a la familia porque primero lo vivo. Y no se puede vivir lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Así que esta es mi invitación a que cada uno, para conocer a Dios, conozca primero el amor de la familia, porque en ese conocimiento a lo que es la familia, va a serle mucho más fácil conocer luego el amor infinito de Dios hacia la criatura. Así que muchísimas gracias por el tiempo y la invitación que se me ha dado en este espacio.